Magallanes y hoy vamos a desarrollar la serie de Maclaurin correspondiente a la función f de x igual a seno de x. Nuestro objetivo es encontrar la serie de Maclaurin correspondiente a nuestra función. Por lo tanto, debemos encontrar un polinomio que se llama Maclaurin, que se aproxima o se va a igualar en un punto C con nuestra función f de x, que es igual a seno de x. Para que esto sea posible, debemos cumplir con dos condiciones o con dos requisitos. El primero, que las gráficas del polinomio en su punto C y la función en el punto C pasen por el punto C y f sub C. 2. Que las pendientes del polinomio en su punto C y de la función en su punto C sean las mismas en sus coordenadas C y f sub C. Ahora bien, la ecuación general de un polinomio es de la forma que tenemos aquí, que el polinomio de x va a ser igual a su 0 más a su 1 de x más a su 2 de x al cuadrado más a su 3 de x al cubo más así sucesivamente hasta llegar a su n de x a la n. Entonces, ¿cómo calculamos los coeficientes de este polinomio? Los coeficientes son los que están colocados desde a su 0 hasta a su n. El mismo Maclaurin nos dice que es posible a través de las derivadas sucesivas de la función f de x, con la cual estamos trabajando en pocas palabras. Entonces, nuestro coeficiente a su 0 nos va a quedar que f nos va a quedar como f sub c. A su 1 nos va a quedar como la primera derivada de f sub c. A su 2 nos va a quedar como la segunda derivada de f sub c entre 2 factorial. A su 3 nos va a quedar como la tercera derivada de f sub c entre 3 factorial. Así sucesivamente hasta llegar hasta n sub c, que nos va a quedar como la enésima derivada de f sub c entre n factorial. Así sucesivamente, llegando hasta la enésima derivada de f sub c entre n factorial. Entonces, aplicando toda esta teoría a nuestro polinomio, nos quedaría de la siguiente manera, que el polinomio de c sub c nos va a quedar como f sub c más la primera derivada de f sub c de x más la segunda derivada de f sub c de x al cuadrado entre 2 factorial más la tercera derivada de f sub c de x al cubo entre 3 factorial más así sucesivamente hasta llegar hasta la enésima derivada de f sub c de x a la n entre n factorial. Describiendo nuestro polinomio con c, antes de eso, para la serie de Maclaurin, el valor c solo podrá valer 0. Esto nada más se va a aplicar en la serie de Maclaurin. Reescribiendo nuestro polinomio c, que es igual a 0, nos va a quedar de la siguiente manera, que el polinomio de 0 va a ser igual, entonces, f sub 0 más la primera derivada de f sub 0 de x más la segunda derivada de f sub 0 de x al cuadrado más entre 2 factorial más la tercera derivada de f sub 0 de x al cubo entre 3 factorial, así sucesivamente llegando hasta la enésima derivada de 0 de x a la n entre n factorial. Entonces, aplicando todo esto a la función de seno de x, tenemos que la función f de x es igual a seno de x. También la función de sub 0 es igual a seno de 0. F sub c va a ser igual al seno de c. F sub 0 va a ser igual al seno de 0 y el seno de 0 es 0.
la primera derivada de f sub 0 va a ser igual al coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. Después la segunda derivada de f sub 0, de 0 digo, la derivada del coseno sabemos que es el menos seno de 0, entonces el menos seno de 0 va a ser igual a 0. La tercera derivada de 0 va a ser igual, la derivada del coseno, del seno, es el menos coseno de 0 va a ser igual a menos 1. La cuarta derivada que de f sub 0 va a ser igual, sabemos que la derivada del coseno es el seno de 0 va a ser igual a 0. Vemos que a partir de la tercera derivada el ciclo se va repitiendo continuamente. Esta es nuestra primera y nuestra cuarta derivada. A partir de la tercera el ciclo se va repitiendo. Por lo tanto, es suficiente trabajar con un solo ciclo para hallar la serie de Maclaurin de esta función. Como se explicó anteriormente, nuestro polinomio de Maclaurin nos queda de esta manera. Nos quedó de esta manera. Ahora vamos a sustituir los valores de la derivada en su correspondiente ubicación dentro de los polinomios. Quedan entonces p sub n es igual 0 más x más 0x al cuadrado entre 2x factorial, 2 factorial, menos x al cubo entre 3 factorial más 0x a la 4 entre 4 factorial más 1 a la 5 entre 5 factorial, así sucesivamente hasta llegar hasta 6, 7 y n factorial. Sabemos que esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va. Sabemos que en este caso se nos fue solamente las pares y entonces nos va a quedar las impares. Nos va a quedar x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial más así sucesivamente hasta llegar a menos 1 a la n de x 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Entonces nuestra serie de Maclaurin sería la sumatoria que va a ir desde infinito hasta 0. Entre 2n más 1 factorial. Entonces esta sería nuestra serie de Maclaurin. Esto sería ya todo. Muchas gracias.